Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Hola, buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? Feliz, buenas tardes y feliz, repito nuevamente, de otros autores en línea. ¿Cuántos vamos, Alejandra? Y ya estamos, este es el número 357. Claro. Así que bueno, cumplimos... Que son más de 357 autores porque al principio hacíamos de a dos. Claro. A veces tenemos hechos de a dos también. Y hoy, digamos, en realidad, creo que era el 2 de noviembre, me parece, cumplimos 7 años al aire, que es un montón. Ya lo cumplimos. Claro, porque era en noviembre. Sí, gracias a todos los que nos saludaron. Sí. Agradecerles también, vamos a agradecerle a todos los autores que nos llamaron, nos escribieron por el cumpleaños. Y además agradecer a todos de todos los países donde toman el programa, lo ven, lo escuchan. Y Argentores, ¿no? Que nos acompaña sí, siempre. Supuesto. Ahora yo le voy a agradecer a Argentores y pueden entrar a ver este programa desde el primero al último a www.argentores.org.ar. Y por supuesto nuestro agradecimiento. Después, un poco más tarde, en otro corte, vamos a leer todos los ganadores y las noticias de Argentores. Pero te voy a pasar y agradecerle también al SADA que toma la transmisión, el Sindicato de Autores de la Argentina. El Sindicato de Autores SADA de Argentina hace una charla con Patricia Zangaro. La dimensión política de nuestra labor teatral. Va a ser una charla muy interesante. Es el viernes 14 de noviembre a las 17:30 en el espacio Encuentros de Argentores en Peña 2033 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La actividad es totalmente gratuita y con inscripción previa. Tienen que entrar a sindicatodeautores@gmail.com. Así que los invitamos. Patricia tiene una gran trayectoria y me encanta a mí esto de charlar sobre la dimensión política de nuestra labor teatral, es muy interesante. Así que invitamos a todos, anótense, es una actividad gratuita y sindicatodeautores@gmail.com. Y la semana pasada, que estuvimos ahí, vos estuviste los 3 días. Los 3 días. Sí, que hicieron esas charlas, eran mesas. Mesas con diferentes temáticas. Qué bueno. Fue un éxito, eso, se llenó todos los 3 días. Qué bueno. Vos fuiste a uno. Claro, yo fui a la última y me encantó. La moderadora, digamos, de la mesa era Canela. Sí. Que yo recuerdo, ella la veía en su programa de El Imaginario, que era buenísimo. Ese programa lo tuvo muchos años. Ahora no sé, creo que está escribiendo, ¿no? Sí, me parece. Sí. Ella siempre escribe libros y todo ese tipo de cosas. Para niños y todo, ¿no? Claro. Adolescentes. Y después recuerdo, en la mesa había estaba Sergio Baiman, un montón, y muy interesante cómo cada uno contó. Jessica Val, que le mando un beso de parte. Le mandamos un beso enorme. Cómo cada uno contó como si fuera el legado, ¿no? Que habían hecho con sus guiones y todo lo que habían escrito. Es muy interesante, muy bueno. ¿Viste? Muy interesante como... Sí, estuvo muy bien. Así que, Raúl, vamos a presentar a nuestro invitado. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Juan Francisco Dazo. Juan Francisco es dramaturgo, es director, docente, se graduó en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires en las carreras de puesta en escena y de dramaturgia. Tiene además estudios en letras en la Universidad de Buenos Aires, ganó el Concurso Nacional de Dramaturgia del Instituto Nacional de Teatro con su obra Mute o Mute.
y el primer lugar en el premio Germán Rossermacher, que es buenísimo ese premio, de nueva dramaturgia, por El hombre de acero. Digamos que ese es su caballito de batalla, que me parece que va a ser superado por otras obras, ¿no?, en el futuro. Que bueno, esa obra la estrenó también en el Festival Internacional de Buenos Aires y después la presentó en el Espacio Callejón. Fue nominado a los premios ACE, a los premios Radio France, además nominado como mejor autor en los premios Trinidad Guevara del año 2022. Fue uno de los que escribió la obra de Benito, de Quinquela Martín, en La Boca, para el complejo teatral, ¿no? Y Benito de la Boca se llama la obra, estuvo a cargo de toda la dramaturgia, esto fue en el 2023. Y ha trabajado como docente en espacios públicos y privados vinculados a la discapacidad, a la inclusión social. Se desempeña como tutor de dramaturgia en el último año de la licenciatura de Artes Escénicas de la UADE, y hoy es uno de los tantos guionistas de la revista del Cervantes, entre otras cosas, ¿no? Le damos la bienvenida. Hola, Juan Francisco. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Qué linda presentación. Hola, Juan Francisco, perdón. Bienvenido, Raúl Martorell te saluda. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien. Muy contento de estar acá en Autores en Línea una vez más. Sí, hace un año. Pasé muy bien el año pasado también, sí. Y acá con Alejandra. Sí. Así que muchas gracias por invitarme de vuelta. Sí, siempre es interesante hablar con vos. Yo estuve repasando la nota de hace un año y me acuerdo que nos explicaste tan perfectamente la diferencia que había entre la dramaturgia y el dramaturgista, digamos, que la verdad yo no la sabía, esa gran diferencia que hay. Y a partir de ese momento yo dije, ay, me encantaría ser dramaturgista, que es un poco, ¿no?, el investigador, claro, ¿no? Sí, de alguna manera va quizás más por ese lado, ¿no? Claro. Por una persona que acompaña un proceso de creación teatral, generalmente investigando, cuidando y aportando sentido a lo que se va buscando. Qué bueno. Pero bueno, tiene muchas acepciones y usos posibles. Claro, y depende del país también, ¿no? Y justamente hablando de eso, en la revista del Cervantes, ¿hubo alguien ahí que ayudó? ¿Hubo alguien encargado de un dramaturgista? Déjame felicitarlo porque ganaron los premios Hugo, ¿no? Las nominaciones. Sí, tuvimos muchas. Se ve bien ahí, ¿no? Sí, perfecto, se te ve perfecto. Me quedo quieto entonces. Sí. Van a ver ahí la térmica, así que si se corta la luz. No pasa nada. No es un fondo muy... Bueno, los premios fueron Mejor Producción Integral de la Revista del Cervantes, Mejor Actor Protagónico para Marcos Caponi, Mejor Actriz de Reparto Jessica Abouchain, mejor arreglos musicales Fernando Albinarrate y Gerardo Delgado, y mejor diseño de vestuario original María Emilia Tambuti, mejor escenografía Andrea Mercado. Así que transmitirles las felicitaciones desde Autores en Línea. Pero por supuesto, sí, la verdad, tuvieron una lluvia de nominaciones y bueno, resultó en varios premios que listaste recién. Ahora también hay muchas nominaciones al ACE. Sí. En los ACE aparte nos consideraron también a los autores, así que está nominado, digamos, el libro. Sí. Así que también muy contentos por eso. Que eso creo que se celebra el año que viene igual. Y me preguntaba si hubo como una figura de dramaturgista en la revista. Mirá, no declarada con ese nombre, pero si te tuviera que contestarte, tendría que decir que claramente el dramaturgista habría sido el mismísimo Gonzalo de María. Claro. ¿Por qué? Porque, claro, primero, Gonzalo es por supuesto, director actual del Cervantes y dramaturgo también, como todos saben aquí. Sí, lo tuvimos invitado a Gonzalo, antes de que sea tan importante como ahora. Ya hace mucho que él es un tipo muy grosso. Y es un capo. Y ahora nos sorprende con esta faceta. Sí. Pero bueno, él se tomó su tiempo para poder proponer un proyecto que sea de interés
del público y de las gestiones, y que tenga que ver con sus intereses personales. Él es historiador, además de dramaturgo, y tiene este hermoso y completo libro sobre la historia de la revista porteña que editó el Instituto Nacional del Teatro. Entonces él sabe mucho del tema y es quien propuso el espectáculo. Él no escribió la obra, pero estuvo como director del teatro supervisando nuestro proceso, Claro. siguiéndolo muy de cerca, atento a cómo iba a ser la producción y por supuesto asesorándonos con una investigación invaluable que él ya tenía hecha sobre la revista, y otro nivel específico de este espectáculo, que como ustedes saben es un espectáculo de revista, por ende es un espectáculo musical, y tiene toda su música, si bien lo que escribimos nosotros es original, las letras de las canciones son y su composición es original. Sí. Se le cambiaron los arreglos, por eso ganó Delgado. Pero las letras de las canciones que nos dieron a nosotros en un principio, como para escribir sketches a propósito de esas canciones, son de revistas estrenadas a principios del siglo pasado. Toda esa labor, que bien podría ser la que algunos llamarían la labor de un dramaturgista, claramente la hizo Gonzalo de María. Qué bueno. Bueno, te quiero felicitar. Yo fui a ver la revista hace 3 semanas. Le agradezco al Cervantes que me invitó. Y te quiero contar que yo me quedé enloquecido. Te voy a explicar por qué, voy a ser autorreferencial. Yo soy un ex bailarín del Teatro Maipo. Durante 15 años fui bailarín, por supuesto, hace muchísimos años. Y me quedé mudo con el texto, y yo sé que es antes que yo, pero yo soy también desde el año 76, ponele, lo que fue la catedral de la revista en el Teatro Maipo. Y cómo han hecho eso tan excelente, todo, ¿eh? Ahora te dejo hablar a vos, pero te quiero contar eso, porque yo sé que es un texto y que es un homenaje a la revista, pero que está excelente hecho, y las actuaciones, bueno, ahora vamos a hablar. Te felicito. Y te quería preguntar, mi pregunta era, ¿hiciste investigación? Porque es tan exacto todo eso. Lo que pasa es que, primero que nada, gracias, y me alegra que venga de vos que tuviste esa experiencia directa con la revista. Experiencia que yo no tuve, por ejemplo. Claro, somos así que se valora especialmente. Pero para enmarcar la respuesta diría que es un proceso en el que intervienen muchas personas. Entonces yo no quisiera, digamos, arrobarme, como dicen ahora a propósito de las redes, como que fuera algo del texto, el nivel de precisión que vos percibiste en el conjunto de cosas. Sí. Ahí hay mucho. Hay una parte que corresponde a cuestiones del libro, pero hay una investigación coreográfica, una investigación sobre todo de vestuario, una investigación estética, toda una puesta en escena que junta estos elementos. Hay muchas manos y muchas cabezas que intervinieron y que por suerte funcionaron muy, muy bien. Pero son muchísimas las áreas en un espectáculo tan grande. Sí, son un montón. Quería leer los autores, que son Alfredo Allende, que bueno, él trabajó, lo tuvimos también acá, él trabajó con Tato Bores, bueno, Sebastián Borenstein, Juan Francisco Dazo, Marcela Gerti y Juan Serrauch. O sea que, digamos, entre todos armaron esto, obviamente bajo la supervisión de María, pero quiero saber cómo hicieron, se dividieron etapas, momentos, me imagino que Sebastián Borenstein habrá escrito lo de Tato, no sé, ¿cómo lo organizaron? No, claro, porque claro, no entiendo porque que sería se texto eso, de otros. A ciencia cierta, el monólogo que hace Tato, con el que abre la obra, lo escribí yo, y el que hace a la te felicito, obra, perdón, te voy a decir yo también. Voy a hacer... Solo lo aclaro porque con esta obra estoy muy feliz, pero al ser tantos... La persona que estaba conmigo me dijo, ¿eran los monólogos de Tato? No. Basado debe ser, a lo mejor, en la forma de hablar de él, porque yo trabajé, otra vez te voy a decir, con Pinti y con Tato Bores en esas revistas hasta el final,
que terminó la revista más o menos con la Lobato, digamos. Después vinieron otras revistas, pero ya más humildes, digamos, ¿no? Y después terminó. Sí, claro, claro. Y lo de Tato me quedé impresionado. Pongo ahí, les respondo a la pregunta y de paso se aclara lo del medio. Todo eso es un trabajo en equipo, sin dudas. Cuando nos convocó Gonzalo para escribir en este espectáculo, nos invitaron primero a cada uno a escribir un sketch, un cuadro para que culmine en alguno de los números que él ya había seleccionado como números musicales posibles para formar parte de un espectáculo que iba a ser una revista. O sea, ahí ya había una premisa. Entonces cada quien escribió un sketch. Una vez que cada uno entregó su sketch, su propuesta, Gonzalo nos citó a algunos para escribir el libro completo entre todos. Entonces ahí ya buscamos algún patrón que una un poco todo y empezamos a repartirnos tareas. Al ser una revista y tener cuadros muy diferenciados, la verdad es que si bien hubo reuniones y trabajos en conjunto, en general fue un trabajo donde se fueron dividiendo tareas por el formato del espectáculo. Distinto sería escribir entre 4 o 5 personas, no sé, una comedia que tiene siempre los mismos personajes en una misma situación, en una obra más uniforme, digamos. Claro. Eso tiene otra complejidad. Aquí un poco el formato y la necesidad de recaer en determinados números ordenaba bastante y permitía dividir el trabajo. Te cuento lo que fue mi aporte. Yo al principio escribí el sketch de las bananas, elegí esa canción y dije, yo voy a hacer algo con esto. Excelente. Y inventé ese sketch en el que una chica se quiere casar con un aventurero que para llevarse a la chica trae las bananas. Y ahí, si me preguntás por investigación, y yo ahí tomé la experiencia que puedo tener yo en escribir comedia, que es algo que he hecho también. Claro. A mí me gusta escribir en varios formatos distintos, no porque me lo haya propuesto, sino porque se ha ido dando. Y bueno, Gonzalo un poco me descubrió a mí con una obra anterior al Hombre de Acero, que hice con Grupo Mínimo, un grupo de humor, y ahí yo laburé bastante eso. Entonces creo que de ahí le quedó la idea de que yo realmente podía encarar eso. Teníamos otro proyecto que todavía no vio la luz, pero donde también había un enfoque hacia un teatro más popular. Y en el medio Gonzalo también vio El Hombre de Acero y demás, así que un poco me llamó por eso. Pero más que nada por la posibilidad de tener la mordida en el sketch y la comedia. Después trabajé y retrabajé escenas de otros compañeros, así como otros han opinado sobre lo de uno y demás. También escribimos algunas cosas que al final fuimos descartando, porque por ahí estaban buenas, pero la obra iba tomando un rumbo que después iba para otro lado. Cuando cada uno propuso su sketch, Alfredo Allende vino con la idea de lo de Tato y Pinti en el cielo. Y eso, que era una idea muy interesante, resultó muy piola para pensar la unión de todo una vez que nos propuso hacer el espectáculo completo. Y ahí empezamos un poco todos a meter mano en lo que era este intercambio de Tato y Pinti. También Juan Serrauch trajo la idea de las águilas del teatro, que es una águila bicéfala, y que podían ser la comedia francesa y la comedia criolla. Y después dijimos, no, bueno, hagámoslo más fácil, que sean la tragedia y la comedia, y que sean los géneros que resguardan al teatro y donde la revista es algo menor. Entonces ahí se empezó a armar una narrativa para englobar un poco todo el variopinto, el variopinti, que conforma el espectáculo. Después pasó, no sé, esto se hizo el año pasado, este trabajo para generar el libro grande, antes de las audiciones y todo, y una vez que se audicionó y estaba el elenco y se empezó a montar a principios de este año, que eso se hace en un tiempo muy intenso pero muy breve, yo ahí me quedé de guardia durante el proceso, así que escribí bastantes cosas más para unir. Y en ese contexto surgió la necesidad de revisar lo que había para Tato, y bueno, yo ahí le escribí la parte en la que Caponi habla por teléfono y le informan toda la historia argentina desde que murió hasta ahora. Ese monólogo que hacen en el escritorio con los teléfonos. Le escribí eso, les encantó. Después, para Nobleza Obliga, creo que, si no me equivoco, el mismo Caponi, con Maritano, el director, fueron tomando algunas cosas que habíamos propuesto también, y medio que ellos armaron un poco también en el día a día del ensayo el resto de ese monólogo.
A mí nunca nadie me menciona en ningún lado, pero a mí me gusta con claridad decir exactamente qué hice y reconocer lo que hicieron los demás. Muy bien. Sí. Perfecto, sí, No así sé a es. quién le importa, No, pero bueno, a después nosotros sí, a porque los autores somos... no nos mencionan en ningún lado, pero yo cuento más o menos lo que uno pudo haber aportado. También hice ahí lo de Pinti. Ujú. El monólogo de Pinti también lo laburé yo. Por supuesto que los monólogos tienen mucho que ver con la genialidad también en este caso, de Sebastián Suñé y de Marco Antonio Caponi, que aportaron mucha creatividad y que se tienen que apropiar de una forma muy directa. Así que ellos, yo he visto, imagínate, he visto muchas funciones del espectáculo y ellos van encontrando cositas, Sí. hemos charlado también. Entonces empieza a hacer propuestas que necesariamente las van apropiando un poco los actores. Pero la verdad es que me siento bastante responsable de los espacios monologales de Toto y Pinti en la obra, del sketch de las bananas y de cantidad de cosas que fui escribiendo aquí y allá. ¿Lo de Así las que, papas lo hiciste vos? no, ese lo hizo Marcela Gerti en Ujú. base a un sketch preexistente. Había un sketch de la Ajá. revista Criolla que Sí, tenía este el juego circo. con las frutas y las verduras y Sí. la aparición alegórica de la Argentina e Inglaterra, era Claro, un muy sketch bien. recuperado que Marcela lo refuncionalizó, lo Claro, reescribió, muy bueno digamos, está. Muy con bueno. esa base. Y lo de Enrique, te felicito lo de la bicicleta. Gracias, gracias. Muy lindo. Ahora, ¿se esperaban que iba a suceder esto? Tanto éxito, tanta demanda de entradas, la gente, incluso gente joven que no conoce la revista, queriendo ver la obra. Mira, a mí me pasaban dos cosas. Yo, cuando en la medida en que iba avanzando el trabajo, uno ibas confirmando que para el teatro iba a ser una apuesta muy grande y que era un poco la propuesta inaugural de la gestión. Entonces, sin ir en detrimento de las demás producciones, hay algo donde obviamente vos estás dirigiendo un lugar y hay algo donde vos siempre tenés que estrenar los proyectos que ya estaban programados de antes. Claro. Digo, Claro. Sí, sí. pero inevitablemente, esto no Superó. lo digo para establecer diferencias, vos en un momento presentás una obra que tiene un poco que ver más con la curaduría Sí. de la nueva gestión, entonces me parece que ahí Gonzalo hizo una propuesta muy radical, es un poco insólito hacer una revista en el Cervantes, Sí. pese a que hace 100 años se hizo una, pero bueno, hace Sí. 100 años, o sea, ni Sí. siquiera era el Teatro Nacional todavía. Claro. Y uno iba como olfateando que se venía algo grande, eso sí. Ahora, no sé, yo entregué el libro, hice lo mejor que pude, después laburé durante los ensayos, confiaba en el material que iba a ser distinto, que iba a llamar mucho la atención, pero que podía ser un esperpento que dure mayo y junio. Y que eso iba a llamar la atención, pero no sabía que iba a tener éxito. Pero también me vi no esperaba menos de Maritano, yo laburé con él en Siglo de Oro Trans, que era asistente artístico hace unos años, Sí. una versión que hizo Gonzalo como dramaturgo de Don Gil de las Calzas Verdes, Sí. que le hicimos para el San Martín, y sabía que iba a estar impecable todo, por toda la gente involucrada, los actores, el elenco increíble, todo, pero bueno, viste, no sabías. Y a mí personalmente me sorprendió que vaya tan bien y bueno, Sí. con muchísima alegría. Sí, por hay supuesto. gente que va 2 veces, ¿sabías? Lo sabrás. Sí, sí, sí. Sí, es un plan impresionante. Ahora, Sí, la gente, a mí me pasa que invito amigos y después esos amigos por ahí le sugieren a sus papás que vayan, Sí. que por ahí con otras obras me ha pasado, pero con esta es como una obra muy popular, viste, que no excluye a nadie y que es muy, muy, muy visual, muy Sí. visual. Hablabas de las coreografías que respetaban las coreografías anteriores, o sea, ¿hay registro de eso? De cómo No, eran a ver, los bailes. eso lo dije en general porque yo no trabajé en la coreografía, pero me consta, por lo que veo, digo, hay una búsqueda de movimiento y un ideario para lo que son las coreografías que juega con los motivos de las revistas y los espectáculos populares, Sí. básicamente con hacer alegorías, ¿no? Esto de que en un cuadro musical se canta una canción sobre la vaselina, Sí. ¿no? La famosa metáfora porteña de la vaselina, no la voy a aplicar, Sí, sí. pero que aparezca una botella de vaselina y un ensamble de bailarinas Ujú. que son gotitas de vaselina que están caracterizadas Hermoso. volumétricamente cristales. Hermoso. Eso es un imaginario que uno Ujú. dice, che, esto
mucha gente lo piensa como algo berreta por el tipo de asociación que es, pero de Claro. repente puede ser fino, no sé, yo estoy Sí, viendo eso y estoy viendo algo popular y al mismo tiempo parece que estoy viendo el ballet triádico de la sí, Bauhaus, sí, o sea, súper calificado. sí, Entonces, la verdad que el viaje que despierta es insólito, pensándolo, digo, en términos artísticos. Uno se encuentra incluso en el plano de lo que laburó uno, ¿no? Del libro, uno se encuentra claro, escribiendo cosas que por ahí de otra forma no hubiera escrito. claro, Y bueno, me parece que yo estoy orgulloso de las partes que pude aportar claro. en la medida en que sentí que me pude subir al juego. Primero entré como sin saber qué hacer, porque de la noche a la mañana tenía que escribir una revista, a, un, a una obra en el Teatro Nacional, en la Sala María Guerrero, estar como autor, aunque sea en un equipo, yo no le voy a decir que no. No, Claro, Entonces, si la misión es escribir una revista, a mí yo siempre banqué y me interesa las expresiones populares justamente, ujú, porque también hubo mucha gente a la que llamaron que dijeron que no, no voy a dar nombres, pero hay sí, sí, dramaturgos que dijeron que no, porque no, imagino, que no sé qué, que la gestión, el registro, otro honestamente, un colega mío que yo recomendé me dijo, mirá Juan, con espectáculo ya estrenado y exitoso, me dice, me encanta lo que pasó, me encantó el espectáculo, pero yo no se me ocurría cómo morder. Entonces, bueno, claro, es claro. jugar ese juego. claro. Te Y me hago un parece que punto. todas las series se han subido a jugar eso, a ponerse las plumas, ¿no? Claro, te hago un punto ahí hablando de plumas, con la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y la dirección coreográfica es de Andrea Cervera, que ha hecho un laburo impresionante, la Sí. coreógrafa, hablando de las gotas que está contando él, ya lo vas a ir a ver, Alejandra, el Sí, fin de semana que sí, viene seguramente. Hay que felicitarla también a la coreógrafa, que ya la vamos a tener también acá. sí. Ha hecho un Estuvo trabajo nominada también ahí a los impresionante. premios tuvo. Y no sé si no también a los hace. Ujú. Una genia Sí, Andrea sí, sí, Cervera. el trabajo Sí. excelente, excelente. Sí, yo iba a ir la semana pasada, pero se enfermó Carlos Carela, ¿no? Casela. Casela, digo, Sí, se enfermó. lamentablemente hubo funciones suspendidas la semana pasada, Sí, pero sí, todo el calculo que fin de están semana. reubicando un Claro. poco Claro, ¿Qué todo. hacen? Los pasan las entradas para otro día, ¿no? Ay, no no sé porque no sé. estoy en el día a Ah, día de la perdón, obra, perdón. pero me imagino que se comunican con la gente que sacó Sí, el que entrada quiere y devolver la entrada la devuelve y no claro, sé, yo leí exacto, eso. queda en el Sí, sí, espectador. Y él tenía un Pero sí, problema lamentablemente en hubo un el tema de codo. salud y Sí. claro, y claro. no hay cover para todo, ¿no? Claro, yo Eso es, pensé, dije, qué raro que semejante elenco y todo, que no tengan alguien, porque a veces una misma Sí, persona pero reemplaza a 10, no, ¿no? pero Pero, eso no sé si se puede hacer en semejante claro, personificación y porque está imitada, digamos, la voz es excelente de Pinti, de Tato y de todos, ¿no? Los que hacen. No sé si claro. se puede, si eso tiene algún reemplazo o No un sé, cover. en general tienen, eh, Ujú, bueno, es un elenco enorme, pero en general tienen y que sabe hacer a lo mejor tres, cuatro personajes, esa ujú. misma persona, incluso a veces lo Eso ponen. pasa, es algo que habría que tratar de aplicar a la escena oficial, Sí, pública, ¿no? Al Cervantes Ujú. y al San Martín, porque no está tanto. A nosotros nos pasó con Benito, sí, inauguré esa inquietud en Benito de la Boca, yo ahí escribí el libro, ya lo dije, lo habían sí, dicho, sí, 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 ¿verdad? Ahí pasó que, bueno, entró, por ejemplo, Gustavo Wons hacia la coreografía. sí, sí, Es un Gustavo, le coreógrafo que mandamos un viene abrazo. del musical fuertemente, sí, de la versión local de musicales de afuera y que labura afuera también. Entonces tiene Sí, muy esa mecánica y enseguida decía, che, necesitamos, él le dice los swings, sí, cover, o sea, gente sí, que sí, prepara un rol en el ensamble o en los sí, personajes sí. y está listo para salir. sí, Si no puede otro. Lo que pasa es que, bueno, eso es algo caro porque tenés que pagar un sueldo Sí. extra a sí. alguien que tal vez no actúa nunca. Eh, es un tema, pero la verdad es que el gasto también de suspender 4 funciones debe ser Claro, bastante es importante mayor. en su Claro. caso. Incluso Pero lo que yo hacen no es, es mi tema igual. no, no, ya sé, No, ya lo incluso sé. lo que hacen es la persona de reemplazo, una función hace igual, aunque, o sea, para estar en training, ¿no? Digamos, o sea, sabe la letra, sabe todo, y en alguna función entra como para practicar, digamos, ¿no? Pero, Sí, sí, sí. pero bueno, No, pero pasa, es carísimo ya porque tenés que sé, pagar. pero bueno, pero en Igual es una cierto que hay estructura, algunos irreemplazables por los claro, personajes que están Claro. haciendo una caracterización determinada. Ujú.
no podés reemplazar a Caponi, por ejemplo. Sí. Claro. Es un poco raro y aparte es un actor más conocido quizás, entonces Claro. también ahí tiene sus limitaciones. Pero bueno, Sí. a perfeccionar. Por Sí, lo sí. pronto fue la única vez que se suspendió algo, así que estoy Sí, no, seguro no. que pronto estamos de vuelta. Sí, seguramente. Bueno, vos ya me imagino, ya estarás escribiendo algo, porque es como que no frenás nunca. No para. ¿Estarás escribiendo algo dramático, comedia? Y ya escribí más de una cosa, mira, Ah, porque lo que pasa es que en realidad, como te decía, el libro, la revista se hizo en septiembre, octubre del año pasado, fue la época de más trabajo del libro. Después fueron correcciones, después fue un trabajo fuerte con el libro a principio de año, y después los autores, perdón, no trabajamos en el montaje en este caso. claro. Entonces, Claro. estamos disfrutando de ver lo lindo que va y ya está, ¿viste? Eh, por eso yo regañaba un poco, al autor no es tan mencionado, pero también es un poco natural. Uno no está en el día a día de hacer la función, de los camarines, de las cosas. Es natural que uno dé un paso un poco al costado, más allá de la alegría de que el texto esté representado. Pero en el mientras tanto uno trabaja en otras cosas, ¿no? Mira, yo, un par de cosas. Por un lado, estamos escribiendo estoy con una serie de unipersonales, la verdad sea dicha. Por un lado, estoy escribiendo con Julieta Desmaraz, que es mi pareja, que es escritora también. Ella viene más del ámbito de la poesía, pero ha escrito teatro también. Estamos escribiendo un unipersonal que va a ser musical también, todavía no tiene compuesta la música y estamos como tratando de cerrar el libro, que es algo para lo cual nos convocó Belén Pasqualini. Belén Pasqualini es una actriz, cantante, trabajaba en Benito de la Boca y tenía un musical que se hizo muchísimo, se sigue haciendo, que se llama Cristian, que es sobre la historia de su Sí, abuela, que fue bioquímica. ¿La sí, ubican? sí, sí, la Sí, sí, sí. reubico. Ella le agarró una nueva obsesión, esta vez con un personaje más histórico, un personaje muy interesante, llamado James Barry, que es una especie de precursor de la obstetricia, procedente de Irlanda, con una historia muy particular que no voy a develar todavía, porque si no voy a No. spoilear toda la obra. Y estamos escribiendo con Julieta y trabajando con Belén Pasqualini también, este trabajo como para tratar de tener el libro ahora y que calculo que se montará el año que viene. Qué Después el bueno. año pasado, y entre el año pasado y este, escribí un monólogo que me agarró así por pura inspiración, porque si no, viste, la vida del autor también es como la del actor, o como me la tomo yo por lo menos. Yo acepto muchos llamados a obras o proyectos que me interesan y voy eligiendo, pero eventualmente me subo a diferentes propuestas. Entonces, eh, cada tanto vuelve lo que escribo por pura inspiración propia. O sea, para mí no siempre tiene más valor lo que se me haya ocurrido en un principio a mí, porque si termino participando en la escritura de un proyecto de alguien más, yo pongo mis energías creativas ahí, si me interesa. Claro. Entonces, por ahí lo que cambia es si es un proyecto más grande, como la de la revista, o algo más puntual. Pero bueno, escribí otra obra como un poco más con el molde más del Hombre de Acero, como trabajando un tipo de monólogo que a mí me gusta mucho, que es el monólogo en el que hay una interlocución presente, una aquí y ahora muy fuerte con alguien. Y, y bueno, escribí un monólogo de una mujer que vende filtros PSA, que empezó como un texto que me interesó, me inspiré ahí con una frase, y empecé a tirar de eso, y en un momento que tuve un poco más de tiempo libre, en diciembre del año pasado, me sorprendí en 2 semanas escribiendo algo que juzgo bastante potente a priori, y me dieron ganas de producirlo, así que este año, mientras hacía las otras cosas, fui como organizando y bueno, parece que vamos a hacerlo en el Centro Cultural Borges el año que Qué viene, bueno. con una actriz muy, muy buena, pero tampoco voy a develar No, hasta que no, lo esté está bien. confirmado. Pero ¿y cómo se hace eso? Una vez que vos escribiste la obra, ¿cómo se te ocurre el espacio? O sea, ¿conoces al encargado del Centro Cultural Borges? ¿Le llevas la obra? ¿Cómo es ese proceso? Mira, en realidad acá lo que pasó con el Borges
en realidad es que el director del Centro Cultural Borges es Alberto Negrín. Sí. Y yo, Alberto Negrín, lo conozco porque vino a ver Benito en su momento y porque él invitó a hacer El Hombre de Acero unas funciones en el Borges el año pasado. Yo a Negrín lo quería llamar para que haga la escenografía, porque me parece un escenógrafo Un gran excepcional, creativo, me parece sí. un lujo casi imposible, pero dije, le voy a proponer que haga esto porque me interesa que Negrín, que hace cosas gigantes, Sí. haga un monólogo. Negrín se recopó, pero ¿qué pasa? Cuando lo fuimos a ver nos dijo, chicos, este proyecto estrénenlo en el Borges. Qué bueno. Y bueno, te dio el pie. nos regaló un marco de producción de alguna Claro. manera. Y al fin y al cabo, la mejor dramaturgia es tener una fecha de estreno. Sí. Sí. Es verdad. Ahí es donde se cierra, ¿no? Ahí cierra la obra, ¿no? Con el Así estreno. que ahí se armó algo, pero como ves se demora. Yo te estoy Claro. contando que escribí esto en diciembre y lo empecé como a dar a leer a algunas personas durante el verano. Después estuve con otras cosas y entre otras cosas vacacionando y escribiendo otras cosas que tenía que escribir a pedido. Y se me articuló la posibilidad de convocar a una actriz en abril, pero que la tenía que esperar por otros trabajos, así que ahí estuve en situación de espera, pero que yo no tenía problema porque tenía otras cosas en el medio. Y ahora un poco se está solidificando más ese laburo, pero es un poco así. Me parece que si uno tiene un material que le interesa que se vaya a hacer, es ver cómo producirlo, animándose a llamar a la gente que uno pretenda y también dándole mucho valor a lo que uno ya conoce. Lo que pasa es que a mí hace unos años no le hubiera escrito a Negrín, me hubiera dado mucho calor, no sé. Claro. Pero la verdad es que si Negrín vino a ver mi obra, le gustó, entonces sabe qué es lo que yo hago, no me da pudor llamarlo. Claro. Lo mismo con los actores, no me da vergüenza ofrecerle un actor que tenga quizá más nombre, Claro. si vio mi obra, porque un poco me parece que la carrera es así, uno va estrenando cosas y se va dando a conocer. Lo que pasa es que en realidad es lo mismo, más avanzado o menos avanzado en la carrera, pasa lo mismo. Basta empezar a mostrar algo para que se empiece a echar una rueda de que en la medida en que estrenes algo que esté bueno, la gente considere trabajar con vos, por lo menos. Después, por ahí la persona quiere, pero no puede. Hay 1000 variables. Sí, es parece que lo verdad, importante pero sí, pero es importante lo que decís de la rueda, ¿no? A medida que vos vas avanzando y haciendo obras, es como que ya te vas ganando un lugar, ¿viste? Ya ahí podés elegir y decir esto sí, esto no, o acá sí, acá no. El tema es empezar. Hace poco hablamos con un autor que había escrito un guión para cine. Y él lo veía mientras lo escribía para una artista muy importante y dijo no se animaba a llamarla y finalmente la llamó y bueno, le pidieron que hable con su manager representante y aceptó, o sea, obviamente era carísimo pagarle, pero le gustó tanto el guión. El guión que aceptó, sí. Sí, pero bueno. Es que esto es un poco así, o sea, hay veces que uno dice, bueno, me tiro el lance y por ahí sí, si la persona no te vio nunca, no te conoce y tal vez no se sienta a leer el libro, puede pasar, ¿viste? Sí. Puede pasar y no está mal, uno no es para ofenderse. No, para nada. Pero por ahí lo mira y está, entonces es como esta frase famosa del no ya lo tenés. Claro. Y a veces no todo es trabajar con personas reconocidas. Sí. Es trabajar con las personas que uno siente que pueden hacer bien el trabajo. A mí, en este momento, he tenido la inquietud de tratar de darle más visibilidad al trabajo. Entonces, si considero que hay actores buenos que por ahí tienen una aceptación, un público a favor del Vamos, porque son un poco más conocidos, bueno, bienvenido sea. Y así mucha gente me han escrito más de una vez con inquietudes de proyectos y algunas cosas las he seguido y otras por ahí no pude o me interesó menos. Claro. No sé. Sí. Es como eso. Sí, a mí me pasa esto que me encanta si me invitan a un proyecto que por ahí es idea de otro, como lo de Belén Pascualini que te conté recién, que es una idea de ella, si la idea me convoca o algo de la propuesta me interesa, bueno, me meto a bucear esas aguas hasta encontrar mi verdad en eso. Lo que yo no puedo es hacer algo a pedido como un laburo frío, Claro.
y escribir para cumplir porque, no sé, me mato, es como lo peor que me puede pasar. Sí, sí, sí. Claro, no te Pero sale sí, nada, vas a le, escribir le todo. escuché decir a una escritora, Sí, a Liliana Hecker, en un libro sobre escritura, que habla en un momento, ella es cuentista primordialmente y maestra de escritores, y dice, le dedico un capítulo de su libro sobre la escritura, se llama creo que La trastienda de la escritura, lo recomiendo mucho. Habla de los pedidos, de los encargos de Sí. exteriores a uno. Y ella dice, a veces un encargo exterior puede responder inesperadamente a un encargo interior de uno. Entonces vos por ahí escribís algo de lo que no sabías escribir. Y así, Sí. digo, lo de la mujer de los filtros es una inquietud personal. Pero en el medio me Me encantó. escribió Juan Leirado con un proyecto sobre Domingo Faustino Sarmiento, una persona que a mí me interesa un montón, pero que por ahí de buenas a primeras no hubiera escrito sobre Sarmiento. claro, No va que acepté y escribí la obra sobre Sarmiento. claro. Después Sí, de sí. mucho trabajo se concretó eso y bueno, espero que se pueda hacer también el año entrante. Y responde a una inquietud de otra persona que repercutió en uno, qué sé yo. Sí, Es, y también es tiene eso. que ver, pienso yo, ¿no? Cuando te llaman, cómo te cuentan el proyecto, ¿no? La primera impresión, ¿no? Cuando te llaman por Mm, primera vez y te dicen, che, quiero hacer esto, cómo te lo cuentan y te lo transmiten, también tendrá que ver, ¿no? El entusiasmo del otro. sí, sí, a mí me gusta ver qué libertad voy a tener Ujú. Claro. para justamente lo más importante que, digo, esto de poder ser verdadero en eso, en ese proyecto. Entonces me interesa que haya apertura. O sea, si a uno lo llaman para escribirle la idea como la quiere el otro, y no, para mí eso es más un trabajo que a mí no me interesaría Claro. puntualmente. Claro, que lo puede Eh, hacer otra persona que hace Ojo, eso, a ¿no? veces lo que el otro está imaginando, yo voy perfecto para hacerlo con mis propuestas Claro. y el otro me llamó por eso y entonces coincidimos y buenísimo. Pero, pero bueno, son diferentes escenarios. No sé, Sí, yo todavía estoy investigando todo esto. Me parece que es muy importante darle una prioridad total a lo de uno, pero a mí se me ha dado esto de trabajar con otras personas en proyectos muchísimo más grandes como la revista o en proyectos más pequeños como lo de Belén o lo de Juan Leirado. Sí. Y bueno, yo lo sigo y trabajo y escribo y disfruto y bueno, no, y todo eso suma, ¿no? Te suma un caudal de experiencia, de conocimiento. Es como un training también, ¿no? Seguir sí, escribiendo. Y está buena esa diversidad, ¿no? De decir, puedo sí, escribir de Quinquela, de Sarmiento, de la revista, o del autismo, o bueno. O, sí, es total. genial Bueno, creo que por eso. eso a mí yo recibo tal vez bastantes llamados o estoy con muchas obras porque me pasa mm, creo que me pasa eso, o a la gente le pasa eso conmigo que siente que yo lo puedo resolver Claro. Sí, y hay algo con lo que estoy orgulloso es que yo siento que si lo veo, sé que lo voy a poder terminar. O sea, yo realmente no sabía cómo iba a escribir lo de Sarmiento porque sí, leí el Facundo, pero no soy claro. un especialista en Claro. Sarmiento ni mucho menos. Pero en un momento encontré una hipótesis que me interesó mucho y que sobre todo interesó muchísimo al director y al actor y estoy muy entusiasmado con ese Qué proyecto bueno. también. Sí, sí. Lo que en principio parecía, obviamente, Juan Leirado para mí es un actor Excelente. tantísimo y Sí. entonces era difícil decirle que no. Claro. Pero me interesó mucho la propuesta y le encontré algo más al hecho de que un actor tan reconocido vaya a hacer un texto de uno. Es Claro. encontrar eso, el procedimiento que va a activar una verdad en uno, me parece. Sí. Qué lindo. Es eso. La revista también podía ir bien o mal, pero a mí me agarró en medio de una búsqueda de un pensamiento sobre el teatro popular y una valoración de eso después de haber laburado en Verso, en Siglo de Oro Trans, de haber hecho mis trabajos con Grupo Mínimo, esa compañía de humor que les Sí. mencioné antes. Sí. Gonzalo de María conocía esa búsqueda y hizo muy bien en llamarme y yo creo que Claro. entregué un muy buen material. Y Excelente. cada vez que voy, la gente se muere de risa con chistes sobre la banana que escribí en Sí. mi escritorio, entonces Te yo lo me digo siento yo muy bien. como público, ¿no? Yo me reí mucho.
lo de la banana. Y aparte el musical también que tiene ese, es el pequeño musical. Igual, excelente. Yo te digo, Sí. vamos a suponer que yo tengo una idea y voy y le digo a Juan Francisco, me escribís esto y él me dice que no, yo esa idea la tiro, no me animo porque es tan convincente que digo, uy, no. Pero muy importante lo que dijo él, si la persona que te lleva el proyecto para que escribas, se te mete, ya no sirve porque se mete en tu creación, ¿no, Juan? Que lo haga que él, depende sí, cómo se va a se plantean meter. esas Sí, pero hay algunos cuestiones. que se te meten, ¿viste? No, eso tiene razón. Todos nos dicen que no. A mí me han dicho que no. Sí. O sea, yo dirijo también obras y a veces hay obras que las he dado para que se hagan y no se hicieron, o se cayó, el texto no terminó de convencer. Actores me han dicho que sí, actores me han dicho que no. Me ha pasado hace mucho y me pasa ahora cada 2 por 3. Entonces, es eso. Entonces y es importante poder decir que no, porque decir que sí a un proyecto teatral es, a veces uno resuelve más rápido o no, pero es meterse un tiempo, meterse algo en la cabeza que si uno lo quiere hacer de verdad, y yo sé que después me dedico, por eso creo que termino haciendo un buen trabajo. Estoy retrucho que yo valore a mí mismo. No, pero se entiende Digo lo que quiere decir. que Sí. termino haciendo un buen trabajo porque me involucro mucho. Entonces, a veces uno tiene la alegría de que lo convoquen para algo, pero a veces decís, bueno, no, voy a priorizar esto otro porque decir sí a una obra es mucho compromiso para escribir o para dirigir o para actuar. Sí, Ni que hablar para dirigir y actuar, que ya tenés que encontrarte con personas, organizar tiempos, si actuás tenés que estar todas las funciones ahí. Sí. Son cosas que requieren una pasión enorme, pero que bueno, uno tiene que organizarse para poder dar lo mejor en cada proyecto que habita. Sí, hablando Así. de tiempos, tenés que ir a buscar a tu hijo al colegio. Por favor. Vas a- Muy Pobrecito. importante que el niño No, lo peor que hay estudie. es que tu padre llegue tarde. Claro, no. No, Yo me traumo para le toda la calculé vida. con 5 minutos. Bueno. Pero bueno, les agradezco mucho No, por nada. No, gracias a vos. esta entrevista nuevamente, que va por temas muy interesantes que tienen que ver con el oficio, y Sí, me encanta sí. charlar de eso. Sí, nos encanta, Ya sabés que tenés este programa para todo lo que estrenes. Sí. Vamos a estar ahí en los próximos, en el Borges y todo lo que hagas. Todo te vamos a seguir. Sí, les voy a avisar. Tenés tus fans acá. Bueno, muchas gracias, Gracias. Un beso. Adiós. Bueno, muchísimas gracias. Muy amorosa entrevista. Muchísimas igual. gracias. Le mando un abrazo enorme. Después Gracias. pasen que comparto esta entrevista para el que no la haya podido escuchar. Dale, Perfecto, sí. dale. Cuando la suban a Argentores, ahí te Ahí te la linkeamos. pasamos. Un beso. Dale. Un abrazo Chau, muy chau. grande. Adiós. Qué lindo hablar con gente tan talentosa. Sí, ¿no? sí, tan versátil, ¿no? Y, por supuesto, aparte ya vas a ir a Y ver no la hablamos revista. de la parte docente. Él como Sí, docente aparte es muy docente, exigente, sí, por pero supuesto. explica tan bien todo. Qué Que debe ser un lindo, placer, ¿no? Y Tenerlo qué de lindo profesor. que pueda vivir de la profesión, ¿no? Que Sí, no todo el mundo puede. Bueno, volviendo a Argentores, Argentores felicita a los autores y autoras que obtuvieron el premio municipal. Ujú. Extiende sus más sinceras felicitaciones a todos los autores y autores del teatro que han sido distinguidas con los premios municipales de la ciudad de Buenos Aires, correspondiente a los 2020, al año 2020, 2021, 2022 y 2023. Bueno, bienio 2020-2021. Obra Claro. editadas e inéditas estrenadas en la ciudad de Buenos Aires. Primer premio, Tibio, de Mariano Nicolás Saba. Segundo premio, Suyay, de Pilar Ruiz. Tercer premio, Las Cautivas, de Mariano Tenconi Blanco. Mención honorífica, Olvídate del Matadero, de Pablo Gabriel Finamore. Obras editadas e inéditas no estrenadas. Primer premio, Préstame tu sueño, de María Florencia Aroldi. Segundo premio, Paisaje interminable, de Juan Cruz Fognone, perdón. Sí. Mención honorífica, La sangre y la tierra, de Juan Ignacio Fernández. Obras destinadas al público infantil, editadas o inéditas, estrenadas o no. Primer premio, El monstruo ilustrado, de Sergio Marlu Pardo. Segundo premio, Anita y el silencio, de Mariela Vega.
Marieta, mención honorífica sin asignación. Bienio 2022-2023. Obras editadas o inéditas estrenadas en la ciudad de Buenos Aires. Primer premio, Rota, de María Natalia Villamil. Segundo premio, La vida sin ficción, de Francisco Fabio Lumerman. Tercer premio, Volcán de Brujas, de Víctor Miguel Malagrino. Menciones honoríficas, Más bellos que la muerte, de Sonia Verónica Novelo. Y Todo lo que nombro desaparece, de Hernán Agustín Leibkovich. Obras editadas o inéditas no estrenadas. Primer premio, El sentido de las cosas, de Sandra Esther Franzen. Segundo premio, A través de los granos de maíz, Memorias de Malinali, de Cristina Escofet. Menciones honoríficas, Este es otro intento de encuentro entre el ciclista nocturno y la nadadora, de Juan Tupac Soler. Y Elefantes, de Miguel Ángel Diani. Tercero, obras destinadas al público infantil, editadas o inéditas, estrenadas o no. Primer premio, con esto termino, Hijo Zula, de Paula Andrea Cueto. Segundo premio, El reino del rey Pascual, donde todo es extraño y para nada normal, de Luciana María Mursi. Mención honorífica, Es hoy, de Florencia Irene Canosa. Así que nuestras felicitaciones también a todos los premiados. A todos, un Son saludo. Muchísimos, y es un premio muy importante. A muchos los tuvimos acá, sí, a muchos los han conocemos. pasado. Ya no quería cortar porque si no... No, está bien. Bueno, Raúl, nos vemos la semana que viene con otros premiados. Otro autor o autora, es verdad. Este es el programa de los premiados. Sí, hasta luego. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.